Buenos días, mi nombre es Maide Guerrero y junto a mi compañera Mayerlin Reatiga les vamos a hablar sobre el manejo ecológico de plagas y enfermedades. En el contenido de nuestra exposición encontraremos introducción, conceptos, características, ejemplos y la aplicación. Introducción. El manejo ecológico de plagas y enfermedades emerge como un enfoque fundamental para preservar la salud de nuestros cultivos y ecosistemas. Este método sostenible busca equilibrar la protección de los cultivos con la conservación del medio ambiente, minimizando el uso de productos químicos sintéticos y fomentando prácticas que promuevan la biodiversidad y la resiliencia de los ecosistemas agrícolas. Concepto. El manejo ecológico de plagas y enfermedades se fundamenta en la comprensión de los procesos naturales y la promoción de prácticas que minimizan el impacto ambiental, como la introducción de enemigos naturales de las plagas, manejos culturales como la rotación de cultivos, el uso de técnicas de control biológico para mantener las poblaciones de plagas y enfermedades en niveles que no causen daño significativo a los cultivos sin comprometer la salud del suelo y la biodiversidad. Características. La agricultura ecológica se caracteriza por el uso racional de los recursos naturales, el reciclado de los nutrientes y la energía, el incremento de la biodiversidad en los campos agrícolas, la exclusión de productos químicos sintéticos y la inclusión del ecosistema en las estrategias de control para lograr manejar. Antes de comenzar a explicar los ejemplos, puntualizamos en qué es una plaga. Una plaga es cualquier organismo competidor o antagónico con un cultivo, cuyas poblaciones en niveles críticos son capaces de causar daños significativos en forma directa o indirecta a los órganos de las plantas y a la economía de los productores. Un ejemplo de manejo ecológico de plagas y enfermedades sería la prevención de arbences en los cultivos. Ya sabemos que son las hierbas indeseadas o bien sea malezas. Para implementar este manejo sería evitar la dispersión directa de las semillas de las hierbas indeseadas. Esto mediante limpieza y control minucioso de las semillas, compostar correctamente los residuos vegetales, cortar periódicamente o pastorear las hierbas indeseadas que crecen en el borde de los cultivos. También sería mejorar la estructura del suelo, esto mediante el incremento de contenido de humus o rotar adecuadamente los cultivos. Otro paso sería la fertilización orgánica equilibrada, lo que logra incrementar la competitividad de los cultivos sobre las hierbas indeseadas. Se aumenta la capacidad de sombreamiento, el uso de abonos verdes para evitar el crecimiento de hierbas por competencia de luz y también podría ser la labranza oportuna en este caso. Otros ejemplos serían el control cultural mediante el control manual de insectos, la eliminación de plantas o frutas enfermas, el barbecho, que consiste en dejar un terreno sin cultivar durante uno o más ciclos de siembra. En lugar de sembrar cultivos, se permite que el campo descanse y se recupere. Esto ayuda a mejorar la fertilidad del suelo, ya que le da tiempo para regenerarse y acumular nutrientes y controlar plagas y malezas. La rotación de cultivos, que es una práctica agrícola en la que se alternan diferentes tipos de cultivos en un mismo terreno de manera planificada y secuencial. Esto ayuda a controlar plagas y enfermedades, ya que muchos patógenos son específicos de ciertos tipos de plantas. Al cambiar los cultivos, se interrumpe el ciclo de vida de estas plagas y se reduce su impacto. Algunas enfermedades aparecen frecuentemente cuando se repite el cultivo en el mismo lugar varios años, porque el patógeno se acumula en el suelo bajo esa situación de cultivo. En la siguiente tabla tenemos ejemplos de enfermedades que aparecen con la repetición de cultivos. Por ejemplo, en el tomate aparece bacteriosis causado por Pseudomonas solanaceae, también marchitamiento por Fusarium oxysporum. En pimentón aparece el tizón tardío por Phytophthora infestans, nemátodo de raíz como Meloidogyne. En pepino aparece quiebra del tallo por Fusarium oxysporum, también nemátodo de raíz por Meloidogyne spp. Y en repollo aparece agalla de raíz por Plasmidiopora brassicae. Otro manejo sería el control etológico, que consiste en la utilización de atrayentes químicos naturales o sintéticos
feromonas, trampas, cebos alimenticios, repelentes e inhibidores para controlar las poblaciones de plagas que causan daños en cultivos de importancia económica. Por ejemplo, trampas de feromona o de captura. Se utilizan desde hace mucho tiempo en la agricultura con el fin de estimular la población de una plaga dentro del predio. Son la base del control integrado de plagas, ya que si llega a un umbral que signifique peligro para el huerto, necesitan ser complementados con otras herramientas como insecticidas o los métodos de confusión sexual. Su implementación se basa en colocar en determinados puntos del campo una trampa, en la que antiguamente se colocaba una hembra que emanaba la feromona para así atraer al macho, el que quedaría pegado en una cubierta pegajosa. En la actualidad, gracias a los avances de la entomología, las feromonas pueden ser sintetizadas evitando la utilización de una hembra para liberar la molécula, aumentando la efectividad de la trampa al no depender del individuo y su viabilidad. También se tienen las trampas de luz, que pueden ser de muchas formas, pero siempre contarán con un recipiente donde van a caer los insectos. El contenido del recipiente también cambia. Puede ser agua con insecticida, aceite u otra sustancia que eliminen al insecto. O puede tener una superficie pegajosa como la trampa que vemos acá. Los insectos que caen en estas trampas son principalmente polillas y mariposas. Estas no dañan a nuestro cultivo en su forma adulta, pero al dejar sus huevecillos sobre nuestras plantas, nacerán orugas que devorarían rápidamente el cultivo. Al capturar las polillas y las mariposas, se evita que éstas depositen sus huevecillos sobre las plantas y nazcan las orugas. En pocas palabras, se rompe el ciclo de vida y se elimina la plaga. Otro ejemplo sería las trampas cromáticas, que consisten en láminas o rollos de plástico amarillo o azul, según sea la preferencia de la plaga objetivo. Las láminas van cubiertas de un adhesivo que en él se quedan pegados los insectos. Se emplea para la detección de plagas en los cultivos y para capturas masivas. El modo de acción de estas trampas se basa en la atracción de los insectos adultos, los cuales quedan pegados en el plástico. Al capturar a los adultos se evita que se reproduzcan y así se reduce la presencia de larvas, estados inmaduros de estos insectos, que son los principalmente que se alimentan de las plantas. La altura de las trampas debe ser similar a la altura del cultivo. De preferencia, estas trampas se deben colocar con un lado orientado hacia donde sale el sol. Por ejemplo, miramos las placas de color azul que sirven para atraer trips, moscas escariadas, las placas de color amarillo que sirven para atraer mosca blanca, moscas de mantillo, pulgones, minadores, dípteros, tris y mosca esciriada. El color de la placa roja burdeos, que sirve para atraer al mosquito verde, o el color negro, que atrae a tuta absoluta, minador del tomate. Otro manejo sería mediante el control biológico, que consiste en utilizar organismos vivos que atacan las plagas. Generalmente se utilizan insectos y microorganismos. Algunos de ellos se alimentan de una sola especie, insecto, plaga, y otras de varias. En este caso se puede utilizar como control biológico a los virus, hongos, bacterias y nemátodos. En sí, el control biológico se compone de los depredadores, los parásitos, los parasitoides y los patógenos. Por ejemplo, la mariquita, Coccinella, que además de su belleza intrínseca, tiene una gran importancia ecológica y económica por ser depredadores de muchos insectos que constituyen plagas agrícolas. Los ácaros, algunas especies de estos son carnívoras y por lo tanto pueden ser depredadores de plagas de cultivos. Aphidius colemani es una avispa parásita de la familia Braconidae, que es utilizada para el control de pulgones. En la figura 1 tenemos el efecto de Bacillus thuringiensis. Es una bacteria que tiene un papel protector, ya que es capaz de parasitar y eliminar algunas plagas potenciales, como la de los lepidópteros, concretamente las orugas, ya que produce un compuesto que es tóxico para algunos insectos, particularmente en la etapa de larvas y gusanos. En la figura 2 observamos el efecto de Beauveria baasiana y en la figura 3 el efecto de Metarrhizum. Estos son hongos que
que se reproducen en el suelo, ya sea en la materia orgánica o en la composta, y atacan a la plaga a través de las raíces de las plantas mediante todas las etapas de su ciclo de vida en forma de pupa, larva y adulto. Aquí tenemos un ejemplo con una trampa broca para atrapar a la broca del café. Hipotenemos hampei es una especie de coleóptero que ataca la mata desde los primeros 40 a 60 días de la floración, perjudicando al fruto. Su ciclo de vida es de 35 a 100 días, dependiendo de la temperatura. Expuesta a más de 45 grados, muere. La hembra entra al grano por el ombligo, se alimenta y se reproduce en su interior. Dentro del grano hace canales donde deposita los huevos. Con esto se pierde la parte del fruto atacada. Para realizar la trampa consiste en colocar dentro de la trampa un atrayente alcohólico compuesto por etanol y metanol. El insecto es atraído por el olor, choca con las paredes de los vasos y cae al fondo de la trampa donde muere. En el último vaso se deposita agua con jabón o pura para ahogar a la broca. Este tipo de trampas es utilizado tanto para monitorear la población de brocas como para controlar su propagación. Muchas gracias.